Invitación, Ernesto. Gracias a todos también por dedicar este tiempo y espero que sea de mucho provecho. Solo hacer un disclaimer de que evidentemente yo estoy hablando desde mi experiencia y desde lo que yo he vivido en Perú, ¿no? Y espero que les permita, obviamente, extrapolar, ¿no? Se ve bien, ¿cierto? Sí, sí, se ve bien, se ve bien. Un poco en línea con lo que comentaba Ernesto, es algo sumamente importante entender que los controles buscan salvaguardar, ¿no?, a la empresa y a los clientes, ¿no? Y es lo que le da valor realmente, ¿no? Hoy en día que esté en boga, esto es un modelo, como está el modelo en BBVA, no me voy a detener tanto en el modelo, sino más en conceptos de reflexión, que es lo que realmente me interesa. Hemos pasado del típico modelo con el cubo de Coso a las 3 líneas de defensa, en las que la primera responsabilidad la tienen las unidades de negocio, después vienen los especialistas de control y riesgo operacional y auditoría interna, además de todo un aparato corporativo de órganos de control a nivel de comité, más ya los órganos de gobierno como tal de la entidad, ¿no? Cómo funciona este modelo, solo por tenerlo conceptualizado, hacia dónde estamos yendo. Hace poco en un curso para directores también presentaba Pricewaterhouse todo este tema de control y gobierno y efectivamente también hablaba del modelo de las 3 líneas. Esa responsabilidad hoy en día situada en la primera línea, como responsables de la gestión de riesgos actuales y procedimientos de control. Una segunda línea de unidades de control, los nombres que ahí figuran, con riesgos actuales y emergentes, políticas de control, supervisión, formación y asesoría. Y una tercera línea de auditoría interna con directrices del Comité Supervisor de Basilea, que se mantiene independiente y objetiva para de aseguramiento y consulta realmente con el objetivo de agregar valor y mejorar las operaciones de la organización, ¿no? Y los roles de órgano de gobierno, temas ya más vinculados a integridad, liderazgo y transparencia. Ese es un poco el concepto. Werner, Nunca, Werner, dime. disculpa la interrupción. Abajo hay una, digamos, hay un icono, si le puedes dar ocultar. Perfecto, gracias. Ya, perfecto. Pensé que solo lo veía yo, disculpen. Eh, bueno, un tema sumamente importante y que yo creo que muchas veces nos olvidamos, ¿no? O sea, a veces la gente o las personas pensamos que lo importante es el control per se, ¿no? Y no hay que olvidar lo que comentaba Ernesto, ¿no? Que es busca preservar a la organización y asegurar el logro de los objetivos. O sea, el control tiene una finalidad. El control no es, como pongo más abajo, no es un fin por sí mismo, sino solo es un medio, ¿no? Y el valor nos lo dan los clientes. Perdón. Entonces, esa retribución de valor que podamos darle al mercado, nos lo tienen que comprar y tienen que estar dispuestos a retribuirnos, a comprarnos ese valor los clientes. Entonces, es un tema sumamente importante, ¿no? Como entidades financieras, a veces también hay que entender que nosotros, hay un libro que a mí me gusta personalmente mucho, el neologismo, que es el tema de servucción. Se tiene mucho el concepto de producción, servicios, no existe existen distintos libros. En producción las cosas uno puede controlar muy bien en la producción de un bien final. Puede, por ejemplo, si estamos viendo las vacunas, puede haber filtros de calidad y lo que sale al mercado, más allá de si es eficiente o no, si tienes merma de un 20, un 30, un 40%, es en teoría lo que ha pasado en los controles de calidad y la optimización se da dentro y la controlas, tienes más control. En el caso de Servucción, lo que tú tienes es un sistema de organización interna con soportes físicos, personal de contacto, para brindar un servicio a los clientes y también los demás clientes. En esta parte de la izquierda está el diseño de estrategia y todo esto está vinculado a procesos. Y un tema muy relevante es que, bueno, si uno busca este libro, que es de Eigler y Langard, evidentemente se trabaja con distintas matrices para ver el nivel de interactuación o el esquema de cada servicio, ¿no? Y un tema muy importante que a veces se nos olvida cuando estamos en servicios es que en este concepto de servucción, que es la producción del servicio, dentro de estas matrices también se ve que el cliente, muchas veces el cliente o los demás clientes, coparticipan en la producción del servicio, con lo cual los estados de ánimo que generamos en el cliente o que generamos en los empleados o la interactuación y los estados de ánimo que generan forman parte del servicio.
hoy en día están muy en moda, ¿no? O sea, y un poco voy a intentar dar ejemplos y aterrizar indirectamente, porque no es un tema por tiempo, no podemos llegar a tanto. Se habla mucho de conceptos de Big Data, se sigue insistiendo con Customer Centric, transformación digital, IA, Design Thinking, user Design, Agile, hoy ya también se está hablando de Digital. Entonces, estamos muy llenos de nueva terminología, algunas, en mi modesta opinión, ya vienen de atrás y lo que se han ido es, de alguna forma, haciendo un reciclaje. Yo he estudiado marketing hace muchísimos años y uno ve que Kotler, que es un autor clásico, sigue vigente y va actualizando los contenidos. Sería una contradicción que alguien que maneja marketing no vaya actualizando esos contenidos. Entonces yo creo que a veces se pierde la esencia con todos estos conceptos de qué es lo que se busca y el esquema de la cultura y un poco cuáles son los objetivos de la organización. Y yo soy de la opinión que el control no es un tema separado del diseño de los productos o los procesos, porque realmente son procesos que se producen en conjunto con los clientes en muchos casos, y yo creo que por ahí se puede construir valor tomando decisiones valientes y teniendo una verdadera estrategia de control, que eso es en mi experiencia también a veces lo que pasa. Se ponen controles sin importar si las cargas dan y un poco se hace una transferencia de responsabilidades, ¿no? Entonces, yo para graficar un poco lo que comento, me gustaría ver, por ejemplo, cómo a veces la cultura y nuestra forma de pensar y encarar las cosas condiciona la aproximación a un problema, ¿no? Estos son básicamente fotos torniquetes de distinto tipo en el metro de Nueva York, en el metro de México, en el metro de Santiago de Chile, en el metro de Madrid, en el metro de Panamá, ¿no? Y vemos un tema en común. Ese tema en común es que todos constituyen barreras físicas, ¿no? Barreras físicas que en horas punta perjudican el flujo. O sea, lo que yo estoy dando es un servicio que es un servicio de transporte. Ese servicio de transporte impacta en las personas en el desplazamiento hacia sus centros de labores o en otro tipo de desplazamientos. Y en horas puntas, definitivamente, mientras que el flujo sea más lento, la gente consume más de su tiempo para poder desplazarse o llegar a donde busca llegar, ¿no? No hay que perder de vista, y eso es un tema, yo también he visto control interno en alguna etapa de mi vida, y un tema que yo rescato de esa etapa es que todos los esquemas de control se enfatizó mucho y se relevó mucho el objetivo de control. Y porque es muy importante cuando uno quiere revisar un proceso o quiere revisar un control, tener claro para qué tengo el control, qué espero del control, por un lado para testearlo, pero por otro lado porque te permite cuestionarlo, te permite mejorar, ¿no? Y el objetivo de control de los torniquetes en los metros es básicamente evitar los polizontes. Y de hecho podría haber puesto alguna foto, que yo lo he visto hace poco en Nueva York, de gente que salta del torniquete, ¿no? Lo que busca es preservar los ingresos del metro, ¿no? Y las posibles desventajas de esta aproximación con los pasajeros son evidentemente lo que habíamos comentado. Son eh, atascos que impactan en los tiempos de desplazamiento de la gente. Entonces, el objetivo de control, en este caso, en este ejemplo que yo estoy poniendo, más allá de temas culturales y de posibles objeciones en una posición de abogado del diablo, pero es que si, cómo se podría hacer, si es que la gente lo pagaría, etcétera, etcétera, claramente está afectando el servicio y está afectando este proceso de seducción y eventualmente en ciertos horarios está afectando el estado de ánimo de las personas que son nuestros clientes, ¿no? Obviamente, pongo este ejemplo porque existen otras aproximaciones, ¿no? Y eso es un poco que lo que quiero graficar con este ejemplo, que se puede lograr ese mismo objetivo con otras aproximaciones. O sea, por ejemplo, en Alemania, en Austria y en algunos países del norte de Europa, la aproximación es un ticket que lo compras y puede ser de un viaje o algunos viajes, o puede ser por días o por horarios, y luego por cantidad de días, como en este caso una tarjeta de 7 días, y el concepto va con un validador. Tú accesas libremente, el flujo no se ve afectado, y lo que tú tienes son validadores del ticket. Entonces tú tienes que validar el ticket y a partir de la hora, fecha que tú validaste el ticket, empieza a correr los 7 días de validez de la tarjeta, ¿no? Entonces tú has privilegiado el flujo y has evitado las barreras de acceso y tienes un esquema en que el ticket tiene validez, ya sea por un viaje o ya sea
por múltiples días en base a esa validación que es la que inicia el valor del ticket y el plazo comprado o la cantidad de viajes comprados en todo caso, ¿no? Obviamente, evitar los polizontes también es un objetivo del sistema de transportes en Alemania y Austria, o otros países, es común. Preservar los ingresos del metro, claramente que también. Pero también es importante no entorpecer el flujo, y eso es una cosa que en mi experiencia, y vuelvo a repetir que yo obviamente no hablo desde la experiencia de otros países, hablo predominantemente de la experiencia de Perú, y bueno, y también he sido cliente de bancos en Chile, ¿no? Obviamente el privilegiar tener el proceso más fluido y mejor de cara al cliente en lo que es la experiencia del cliente y un customer centric es importante. Entonces, evidentemente tampoco son tontos y no es que no haya control en el norte de Europa. El control, ¿cómo lo implementan? Con un nivel de riesgo suficientemente elevado, es decir, suficiente cantidad de inspectores como para que exista una percepción elevada de riesgo. Como veíamos, ese ticket de 7 días es un ticket de 30 euros, con multas de entre 240 y 600 euros si no tienes ticket, o incluso si teniendo ticket no lo has validado, te pueden poner esa multa. Entonces, el esquema es: yo privilegio el flujo, privilegio el mejor servicio, el que las cosas sean más ágiles, pero pongo otro tipo de controles que funcionan, no sé si en las sombras exactamente, pero un poco más por detrás, y genero la suficiente percepción de riesgo. Evidentemente me podrían objetar, pero es que la cultura en el norte de Europa es distinta. Evidentemente hay un tema de cultural, pero el riesgo de que te pesquen de polizonte y el riesgo de que te pongan la multa, que además es fuerte, es suficientemente elevado como para generar un nivel adecuado de disuasión al polizonte, ¿no? Como comentaba, en los torniquetes, yo personalmente y hace poquito he visto que también existen esos polizontes y que también la gente salta el torniquete. O sea, que no es que el torniquete sea una barrera perfecta, ¿no? Entonces, un poco la idea es que se puede aproximar el control con empatía hacia nuestros clientes, ¿no? Y ese ejemplo del metro a mí me gusta mucho porque es muy gráfico. Voy a ir a ejemplos de banco, específicamente de Perú. El pago de cheques en efectivo, ¿no? En Perú ha habido reiteradamente y a lo largo del tiempo, con pago de cheques en efectivo, adulteraciones de cheque. Entonces, evidentemente se manipula el cheque, se modifica el beneficiario y eventualmente también te modifican los importes, y lo que se hace es un fraude en el cual de alguna manera está afectado un cliente, con lo cual ahí hay un problema de servicio de cara a ese cliente y hay afectación económica para la empresa, ¿no? Y evidentemente es un tema de preocupación y eso es cíclico. Y honestamente, la aproximación del banco a ese problema, y yo me atrevería a decir que gran parte de la banca ha sido cíclico también. Entonces, básicamente se ha estructurado un esquema en que se llama el girador para validar el cheque, ¿no? Entonces pones un umbral de 700 soles, o sea, más o menos 150, 170 dólares, y todo cheque girado por encima de eso, al menos en el papel y en teoría, la oficina tendría que llamar a validar si es que efectivamente fue girado ese cheque. Pero eso tiene un problema, ese esquema, que el esquema de llamada para recién ante la respuesta pagar el cheque no está amparado en la ley. Ese concepto para rechazar un cheque no existe. Por otro lado, ese beneficiario que es un cliente potencial, eventualmente en esta situación, un usuario, pierde el tiempo, ¿no? Y evidentemente está interfiriendo. Si se acuerdan en Servucción, hablábamos del cliente y los demás clientes. Si yo tengo más tiempo para una persona en el cajero o en ventanilla, esperando, o esperando sentado y luego lo llamo o interrumpo la atención y la gente no entiende qué es lo que pasa, en Perú se usa mucha ventanilla y hay cierto flujo de gente, evidentemente puede generar cierto malestar en los otros clientes que están esperando y que ya quieren salir de la oficina. Entonces interfiere con otros servicios, interfiere con los demás clientes. El girador no está obligado a aceptar confirmar la validez del cheque y no le aporta en principio valor. Es decir, a mí como empresa, ¿hasta qué punto me interesa tener una persona en tesorería o en la unidad o área que sea, aceptando llamadas del banco para confirmarle que efectivamente ese cheque ha sido girado? Es verdad que a veces el fraude se comete desde la empresa y eventualmente puede ayudar a la detección de algún fraude desde la empresa,
pero sin embargo es un valor dudoso y evidentemente muchas empresas pequeñas e incluso grandes no necesariamente están contentos con este esquema de validación, ¿no? Con lo cual también genera cierto malestar en una estructura decisora un poco más compleja que una persona natural, porque evidentemente hay gente que es influenciadora, hay gente que es decisora en una empresa, pero sí generas o podrías generar potencialmente cierta aversión a cómo se brinde el servicio y por lo tanto cierta resistencia hacia el banco, ¿no? Pero ¿cómo aproximar el control? Porque evidentemente es fácil criticar, pero la idea es, oye, nos cuestionamos y estamos hablando de cómo generar valor con los controles dentro de un concepto de servicio, un proceso end-to-end. Evidentemente no solo vale criticar, sino la idea es que lo que tenemos que tener es una mentalidad hacia cómo conseguimos, usando Design Thinking, usando User Experience y un enfoque de cliente, cómo conseguimos llegar mejor al cliente, tener un control adecuado, pero evidentemente también brindando un mejor servicio, ¿no? Por ejemplo, una opción es transformando el servicio. Uno podría tener interfaces o web service para integrar los ERPs del cliente con los sistemas del banco. Entonces, si en esos sistemas del banco que conversan, o en esos, perdón, el ERP que conversa con los sistemas del banco, se gira el cheque y ya tienes el nombre del cliente porque en esa interfase viaja, ya tienes el importe y la moneda del cheque, resulta que yo ya sé cuáles son las características de ese cheque. Entonces ese cheque ya no tiene esa condición de adulterable. Entonces ya mi control cambia, yo ya no necesito llamar a validar, porque el nombre no me lo pueden adulterar, el importe tampoco, la moneda tampoco. Entonces, ¿qué es el esquema que se tiene con lo que en Perú se llama cheques de gerencia, que son cheques emitidos por el banco? Como el banco los emite por encargo y están garantizados que tienen fondos, evidentemente toda esa información que estoy comentando está disponible en los sistemas del banco. Cuando gira el cliente no está disponible. Entonces, esto es una manera, por ejemplo, transformando el proceso de que yo disponga de información de tal manera que yo no tenga que estar haciendo esperar al beneficiario, que es un potencial cliente, impactando a los demás clientes que están esperando en la oficina, y no tenga que estar llamando y pretendiendo que tesorería de una empresa tenga X cantidad de horas o tiempo dedicadas a confirmar cheques. Pero esa no es la única aproximación. Se habla mucho del Big Data o de la data, ¿no? Y usando data, también acumulamos data y podemos usar patrones de giro y o cobro para hacer un mapeo de riesgos. Entonces, lo que yo veo y mi experiencia es que a veces ponemos todos los cheques arriba de 700 soles tienen que ser objeto de una llamada. Y como eso, múltiples controles. Lo que yo he visto y es la realidad, que no necesariamente será la de todos, pero evidentemente puede ser motivo de reflexión, es que hay tantos controles que yo más de una vez le he dicho a relaciones laborales que si es que a un subgerente, que sería la persona que está encargado de control en una oficina, lo despiden por negligente, si ese subgerente le pide al banco que demuestre que todos los controles que están en papel son ejecutables en un día laborable, el banco lo va a pasar mal porque ha habido una transferencia en vez de un proceso ejecutivo con toma de decisiones informadas usando data y tomando riesgos, decidiendo qué riesgos se le pone más control, qué riesgos menos control y tomando decisiones, lo que se ha hecho es realmente, en mi modesta opinión, una transferencia del riesgo hacia las personas que están atendiendo al cliente, afectando esa servucción, esa producción del servicio o servucción en el neologismo y afectando a los clientes y a los demás clientes, ¿no? En todo caso, esa data, que sería otra aproximación, no necesariamente puede ser conjunta o no necesariamente tengo la primera parte, lo que me permite es tener un control más inteligente en función del riesgo. Entonces, con eso yo tengo un mejor uso de los recursos, mejor servicio, pero también consigo el objetivo de reducir fraude. Entonces, de repente, si yo ya acumulo data y tengo conocimiento, por ejemplo, de que montos de pequeña cuantía que son recurrentes van a venir a una oficina, predominantemente a una o dos o tres oficinas, y se van a cobrar y sabemos que más o menos el monto está en un rango determinado, que es pequeño, sabemos que el beneficiario suele ser tales o cuales personas, yo lo que puedo tener es una matriz o un mapa de riesgo para determinar la intensidad del control. De repente, cheques que tienen un importe elevado, pero un patrón, rompen un patrón, quiero que el 100% de esos cheques sí se valide, que esos cheques están girados adecuadamente y no hay adulteración. Si es un importe alto con patrón, de repente le pongo una intensidad de un 40% en este ejemplo,
pero, o sea, si tengo algún grado de control, pero no quiero llegar al 100%, evidentemente hay un factor azaroso, se podría dar un fraude, pero tomo una decisión consciente de permitir por fluidez y por mejorar el servicio y mejorar la experiencia del cliente, en tener un control menos fuerte ahí, y estoy liberando tiempo para otros controles y otros riesgos que querría yo controlar en esas 8 horas laborables o el tiempo que corresponda. Si el importe es bajo y respeta patrón, mi intensidad pasa a ser un 5%. O si el importe es bajo y rompe patrón, de repente, dado que no es tan fuerte, es un 20%. Entonces empezamos a jugar en el nivel del 100%, evidentemente, ahí soy más exhaustivo, podría bajarlo en alguna medida, es una decisión de qué riesgos queremos tolerar, y en los otros niveles mantengo, como en el ejemplo del metro, cierta percepción de riesgo, de que efectivamente puedo detectarlo, puedo tomar decisiones correctivas, si fuese el caso, ante la detección de que está entrando fraude en distintos ejes, pero de alguna forma privilegio el servicio, privilegio el flujo, privilegio los efectos desde el punto de vista de la servucción del servicio, o sea, la producción del servicio, servucción, y los efectos que esto produce en los clientes y en los demás clientes. Evidentemente, y por experiencia, se necesitan KRIs o Key Risk Indicators de seguimiento para revisar el control por si se desvía, ¿no? O sea, yo tengo una esperanza más o menos en los volúmenes que manejo de cheques de qué niveles de fraude pueden producirse. Voy a tener que tolerar probablemente algún nivel de fraude, pero yo sí tengo que hacerle seguimiento, y ahorita les voy a contar un caso en el que esa falta de seguimiento lo que produjo fue un nivel de fraude, o se produjo una situación que se origina en un cambio del servicio, o cómo se atiende un servicio, un reclamo, y lo que te produjo es la falta de los KRIs, es que se fuese un poco de las manos ese esquema y se produjese fraude, ¿no? Para que tengan una idea, y esto ha caído con transferencias electrónicas, pero al último mes, a septiembre me parece que es, sí, septiembre si no me equivoco, estamos hablando que en Perú son 120.000 cheques mensuales. Y esto era mucho más elevado antes, y evidentemente cuando había fraudes, estábamos hablando que arriba de 700 soles se pedía que se llamen a todos los giradores, ¿no? Con todos los efectos que voy comentando. Yendo al otro ejemplo. Werner, Sí, nada dime. más para aclarar, 700 soles, bueno, al tipo de cambio de esa época, porque ha cambiado, ¿no? 170. No, pero 170. son 700. Sí, ha cambiado, pero por lo general el umbral está por ahí, ¿no? Y hoy Por en día ahí. estamos hablando que $200 son 800 soles, ¿no? Claro, claro. Perfecto, perfecto. Ya para tener una referencia, porque tenemos varias personas Ujú. de Latinoamérica que no están al Sí, tanto del tipo de cambio. Ok, gracias. sí, lo dije antes, pero bueno reiterarlo. Eh, Otro tema que nos pasaba: ATM no dispensó el dinero, genera malestar y un reclamo del cliente. En ese concepto de servucción que producimos el servicio en conjunto con el cliente, claramente las demoras y el hecho de que a un cliente no se le dispense el dinero genera fastidio. Hicimos una aproximación al reclamo, obviamente conservando o buscando conservar el objetivo de control, que era evitar pérdidas. Eh, Teníamos en ese contexto un esquema de toma de reclamo con múltiple información. Luego, por la natural desconfianza que tenemos a veces hacia el cliente en algunas culturas, esperábamos de 2 días a una semana en función de en qué momento se abría el cajero y se era intervenido y se cuadraba cuánto dinero había. Y en función del sobrante le dábamos la razón al cliente, y si no había sobrante, el cliente era, entre comillas, un mentiroso, y le denegábamos el reclamo. Por experiencia, puede el dinero haberse quedado atascado y el siguiente cliente lo puede haber recibido y se lo puede haber llevado. Con lo cual, privilegiamos, como no hay dinero sobrante, el cliente, entre comillas, nos ha mentido y el reclamo no procede, en vez de privilegiar qué tipo de cliente era y qué tipo de perfil tenía y qué nos convenía, y eventualmente el reclamo era un monto menor, ¿no? Usando estadísticas, se determinó que el 99% de las veces que un cliente reclamaba y el ATM daba un mensaje de error, era cierto lo del cliente. Había un problema, la cinta de movimientos era física, ahí se hizo un proceso de transformación y se convirtió en una cinta digital. Y se cambió el modelo de atención básicamente a la concurrencia de dos situaciones: reclamo, mensaje de error, se devolvía y después se hacía el cuadre. Y los tiempos de atención se podían manejar en un día o incluso en el mismo día.
Se decidió correr un riesgo, perdón, en principio calculado, cambiando el control. Y se mejora la seducción, se mejora el servicio hacia los clientes y se acelera el proceso de reclamación y en principio se mantenía el principio de control. Pero hubo un error en este caso, que fue no poner un KRI, un Key Risk Indicator, ante posibles desvíos del volumen de importe reclamado. ¿Qué nos pasó en el camino? Apareció un nuevo problema. Un modelo de una de las marcas de ATMs permitía retirar de manera violenta o rápida, si el dinero estaba para que lo retires y lo jalaba rápidamente, el mensaje daba mensaje de error a pesar de que había dispensado el dinero y se producía el fraude. ¿Qué sucedía? Había un esquema parecido a lo que llaman pitufeo en lavado de activos en Perú, en el cual se le pedía a una persona de bajos recursos que abra una cuenta, que le entregue al defraudador su tarjeta de débito, abonaban dinero en esa cuenta, hacían este ejercicio, reclamaban y así te iban sacando dinero. Entonces, ¿eso qué produjo? Bueno, ¿cuál fue la solución? La solución que aplicó el banco es regresamos al modelo anterior, más lento, anticliente, desconfianza absoluta y evidentemente con una seducción deficiente. ¿Cuál podría haber sido o debería haber sido la solución? Incorporar nuevos criterios. Oye, es un cliente antiguo, es un cliente que tiene saldos elevados, que nos da rentabilidad, y deberíamos haber incorporado un Key Risk Indicator del nuevo esquema ante fraudes o pérdidas no previstas. Mientras que este esquema más pro cliente, más pro confianza y más de pensado un customer centric, pensado en el cliente y con una cierta transformación me dé unos resultados en un entorno esperado, yo debería intentar mantener. El fraude evoluciona. La experiencia mía es que el fraude evoluciona. Entonces, evidentemente, yo tengo que tener seguimiento de cómo se está comportando la parte sobre todo de fraude, no tanto la parte de incidencias, que también es importante, pero digamos que las derivadas son diferentes, ¿no? Luego, otro ejemplo, y en un rato ya termino, solo la idea es graficar ciertas cosas y generar discusión más que solucionar el problema de control, ¿no? El fraude con tarjeta de créditos y Big Data o Data. Para viajar a otro país, por ejemplo, ¿no? En el caso peruano, reitero que estoy hablando de Perú. Si no le informamos al banco, uno de los riesgos que uno corre como cliente en esa seducción es a que te bloqueen tus cuentas, las tarjetas no operen. Entonces tú puedes estar saliendo de un sitio y teniendo que pagar y la tarjeta no funciona porque te han bloqueado porque el banco no sabía que ibas a viajar. Pero sin embargo, por ejemplo, esto es un ejemplo real, ¿no? Al preparar tu viaje puedes haber comprado tickets para, por ejemplo, para el Met en Nueva York, con cargo a la tarjeta, para el American Museum of Natural History con la tarjeta, al Brooklyn Museum, al Bessel, ahí faltó una N, perdón, el typo. Entonces, eso no es un patrón. O sea, si es que tú tienes una persona, un cliente que ya está comprando una serie de entradas a sitios en Nueva York, no es un patrón. Evidentemente, cuando yo hago modelos, una de las cosas que yo busco para buscar bloquear el fraude son patrones o rompimiento de patrones. Pero por otro lado, así como facilita el monitoreo del fraude, el determinar que hay un patrón y que esta persona eventualmente va a viajar y poder tratarlo diferente que un cliente que de pronto aparece en Nueva York o en otro sitio, yo puedo también tener una aproximación de servicio y de repente yo me puedo aproximar al cliente y ya preguntarle, yo quiero saber si va a viajar y de preferencia confirmar por parte del cliente, yo ya puedo desde el punto de vista de marketing estarle preguntando y de punto de vista de control y fraude, señor, ¿va a viajar a Nueva York? Y eso a su vez, ese control te genera una oportunidad de negocio. Muchas veces la gente no es consciente que si va a alquilar un carro con la tarjeta, tiene un seguro de vehículo gratis. O si va a pagar el pasaje de avión, si no lo ha hecho ya, y tiene una tarjeta, tiene un seguro gratis o tiene seguros gratis. Entonces, esa aproximación, aparte de mejorar el servicio, esa seducción y que no se produzcan incidentes, me ayuda evidentemente al control, en este caso la prevención del fraude, pero me ayuda también al servicio porque yo soy capaz de informarle al cliente qué beneficios tiene, beneficios que por lo general la mayoría de los clientes, incluso yo que soy empleado bancario ya 25 años, no siempre los tienes presente. Y evidentemente esa información en el contexto de un viaje próximo tiene un valor totalmente diferente que si te la entregan cuando te entregan la nueva tarjeta o la renovación de la tarjeta. Entonces, podemos controlar, reducir el riesgo de fraude, generar negocio con una propuesta basada en data transformacional y customer centric, bueno, y con design thinking o user experience o como queramos llamarlo, ¿no? Los patrones sirven
para modelar fraude, pero no solo eso, ¿no? O sea, si sabemos que un cliente se comporta de una manera, no voy a leer lo que está escrito, y más o menos tiene ciertos patrones de consumo, podemos cumplir con el control, porque son patrones que sirven para un modelo de fraude, lo reducimos, tenemos KRIs, por ejemplo, el Gini del modelo, qué tan bueno es prediciendo, cuánto tenemos, acá está invertido, perdón, importe de fraude versus importe de facturación, número de errores de tipo 1 y 2 versus número de transacciones, y con ese tipo de cosas podemos ir controlando y modulando el modelo, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo? Pero podemos aspirar a más. O sea, el control puede tener un aporte incluso de cara al negocio. O sea, por ejemplo, y eso es un caso real que me pasa a mí, recibimos de repente promociones para hacer consumo en un comercio determinado, Oxxo, que viene a ser un convenience store, no sé en qué países está, sé que está en México, ahora está en Perú, o pedidos ya, que son los delivery famosos. Pero, por ejemplo, el cliente use sus servicios, es el negocio del banco cambiar mis hábitos del comercio, o sea, en qué comercio compro o cómo compro, si con delivery o no, o realmente lo que le importa o le debería importar al banco, evidentemente hay grupos que tienen un negocio que no solo es bancario y hay grupos que son eminentemente bancarios, pero es el negocio del banco como negocio visto en términos independientes y no mezclando bolsillos, que se use la tarjeta de crédito del banco o que se use en ciertos comercios. Yo pensaría que lo que queremos es wallet share, entonces por lo tanto es que se use la tarjeta. Esos mismos patrones nos sirven para determinar ofertas que estén alineados con los patrones de consumo del cliente, o sea, es decir, impulsar el consumo del cliente, no intentar modificar conductas, ¿no? Hubo una reflexión también de la experiencia vinculado a tarjetas, o sea, de repente también, o sea, no incentivar lo que los modelos castigan, o sea, en todos estos modelos de control y en estos modelos vinculados a crédito, o sea, de repente, marketing por un lado incentivando mayor disposición de efectivo, en Perú te permiten retirar efectivo de la tarjeta con niveles de tasas sumamente elevadas, entonces, claro, en objetivos de tener mayor cuota de tarjeta, de saldo de tarjetas en consumo y ingresos en intereses, se incentiva eso, pero por otro lado, en los modelos que yo tengo o en los controles que yo tengo, resulta que el scoring comportamental penaliza el avance de efectivo. Entonces, también la entidad tiene que tener en ese servicio una coherencia y en los controles que tiene una coherencia, porque si es que yo incentivo una conducta no deseada y luego yo penalizo al cliente, es una incoherencia y estoy perdiendo a la larga negocio, ¿no? Entonces, en resumen, y poco para abrir ya el debate, o sea, los controles pueden ser fortalecidos con data, transformación, design thinking, muchos de estos conceptos, y no tienen por qué perjudicar el servicio, pueden incluso mejorarlo. Es más, yo soy un convencido de que los controles deberían apuntar a mejorar, a generar una cierta simbiosis con la parte de marketing o la parte de servicio del cliente y del proceso para mejorarlo, ¿no? Si se usa data y transformación de los procesos de manera estratégica, seleccionamos con data, como contaba en el ejemplo de los cheques, dónde pongo más intensidad de control, o sea, ya no un control para transferencias al exterior a partir de un monto, o sea, más ciego, más por una regla, sino qué comportamientos son más peligrosos y qué comportamientos son menos peligrosos y yo regulo la intensidad de control, podemos mejorar el control e incluso incrementar el negocio. Incluso, una de las cosas que yo veo y que sucede mucho es que el no tener una visión end-to-end te hace duplicar o triplicar controles. Y esa duplicidad o triplicación de controles a veces genera una relajación del control. En libros de procesos te dicen que aunque parezca contraintuitivo, a veces que una sola persona tenga el control y sea consciente que si se le pasa a él el control va a haber pérdidas, fortalece el control. Entonces, esos son un poco los conceptos que me gustaría dejarles y abrir el debate